Buenas tardes, este es el circuito final que corresponde a la simulación de una caja fuerte para la práctica final de microcontroladores del curso de Circuitos Digitales 2. Como ya mencioné, este sistema emula el funcionamiento de una caja fuerte. Como podemos ver, sus componentes son un display de 7 segmentos en el que se va a mostrar el número de intentos restantes para ingresar la clave correcta, el microcontrolador PIC16F877A, un teclado matricial para ingresar los datos al sistema y una pantalla LCD donde sirve de interacción con el usuario, ya que le comunica lo que debe hacer. En este momento tenemos la alimentación desconectada, entonces vamos a iniciar la alimentación y vemos que el sistema nos muestra los 3 intentos restantes, que pues es el número por defecto en el display, y nos dice ingrese clave. El sistema permanece así hasta que ingresemos valores que se van a representar con asteriscos. Por ejemplo, la clave por defecto en este caso es 1234, que efectivamente puede ser cambiada, como veremos más adelante. Vamos a presionar entonces la clave por defecto, 1, 2, 3, 4, vemos cómo aparecen los asteriscos y nos muestra clave correcta. Y envía un pulso de 1 segundo a lo que debería ser el motor para abrir la caja, que en este caso no pudimos implementar por problemas de amplificación, y entonces nos tocó simularlo con este LED. Como podemos ver, se ingresó la clave correcta y el número de intentos restantes sigue siendo 3. Este no ha disminuido. Por ejemplo, si ingresamos una clave errónea, vamos a ingresar, por ejemplo, 1478, nos muestra clave errónea y el número efectivamente ha bajado a 2, y como podemos ver en el LED, obviamente la caja no se abrió. Efectivamente vamos a ingresar otra clave errónea, por ejemplo 3256, sigue siendo clave errónea, nos muestra que queda un intento restante. Si en este caso presionamos la clave correcta, el número de intentos se reiniciará a 3. Entonces vamos a hacer eso: 1, 2, 3, 4, clave correcta, vemos el pulso de 1 segundo y efectivamente el número se ha reiniciado a 3. Ahora vamos a mostrar la función de bloqueo. Esta es cuando el número de intentos se agota, es decir, por ejemplo en el caso anterior teníamos un intento y entonces si lo hubiéramos gastado queda en bloqueo. Entonces vamos a seguir. 7, por ejemplo, este número nos muestra clave errónea, el número ha bajado a 2. Otra clave errónea nos muestra que nos queda un solo intento, y por ejemplo vamos a 9800, nos muestra clave errónea y la caja ha pasado a su estado de bloqueo puesto que no quedan más intentos. Nos lo indica en el LCD con el mensaje caja bloqueada y con el número 0 en el número de intentos restantes en el display. Como podemos ver, así presionemos ahora la clave correcta o presionamos cualquier tipo de botón varias veces o en cualquier modo, la caja seguirá estando bloqueada, como podemos ver. La única forma es desconectar la alimentación. Desconectamos la alimentación, volvemos a conectar y efectivamente ya nos ha reiniciado a 3 el número de intentos y nos muestra el menú normal. Por ejemplo, vamos a volver a abrirla, 1, 2, 3, 4, clave correcta. Ahora vamos a ver la función de borrar. Esto corresponde a la ocasión en la que, por ejemplo, yo sé que la clave es 1, 2, 3, 4. Entonces, por ejemplo, presionamos 1, pero en el segundo dígito fallamos, entonces queremos borrar porque sabemos cuál es la clave correcta. En este caso empleamos la tecla numeral. Entonces la presionamos y, como vamos a constatar en el display, se van a borrar los 2 dígitos que hasta el momento he ingresado. Efectivamente, al presionar se borró los 2 dígitos ingresados y el intento no se ha gastado efectivamente. La volvemos a abrir y, por ejemplo, cuando ahora hundo 3 dígitos, borramos y efectivamente los borro. Ahora vamos a mostrar la función de cambiar clave, que es tal vez la más interesante. Obviamente la clave por defecto era 1, 2, 3, 4, entonces la vamos a cambiar. Para ello presionamos la tecla asterisco y vamos a entrar en el modo administrar, que nos va a indicar el LCD. Efectivamente debemos administrar y nos muestra ingrese clave. Esta es la clave anterior, entonces 1, 2, 3, 4. Efectivamente nos muestra clave correcta, nos pide la nueva clave y la debemos ingresar. Entonces en este caso vamos a presionar 2, 6, 2, 7, nos dice clave cambiada y ahora nos pide la clave para abrirla. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar la que acabamos de cambiar, 2627, y efectivamente nos muestra clave correcta y el número de intentos sigue intacto. Por ejemplo, ahora vamos a hundir la clave anterior, que era 1, 2, 3, 4,
y ya nos muestra que la clave es errónea y el número de intentos ha disminuido a 2. Volvemos a ingresar otra clave cualquiera, nos muestra errónea y el número de intentos es 1, y de nuevo presionamos ahora la correcta nueva, que es, perdón, aquí cometí un error, entonces borramos 2, 6, 2, 6, 2, 7, y nos muestra la clave correcta y se vuelve a reiniciar a 3. Este es el funcionamiento de la caja. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de código. Ok, después de explicar el funcionamiento de la caja, pasamos a la parte de código. Aquí este es el código en MPLAB. Quisiera mostrarles una de las partes más importantes del código. Bueno, aquí utilizamos varios registros para configurar la caja fuerte. El registro temp, el registro numrec, el registro reg1, reg2, reg3, reg4, temp1, rev, data eep y adr eep. Son todos los registros que utilizamos. Este inicio es el que me permite configurar los puertos como salidas, como entradas y cosas así. Nótese que se configura el puerto C 3 entradas. ¿Por qué? Porque para entender las pulsaciones de un teclado se necesitan poner unos en las entradas y ver si en las salidas se da el 1, porque cuando se hunde una tecla es que se cerró un pulsador, entonces desde el 1 de la entrada va a ir hasta el 1 de la salida. Eso se conoce como una operación de barrido. Vemos aquí demoras, vemos inicializaciones, vemos aquí esta demora del T1COM, va a servirme para hacer un prescaler, la máxima demora que tenga el microcontrolador, y vemos aquí las inicializaciones de todos los registros. Y bueno, aquí una parte importante del diseño. Aquí dice llamar a leer la dirección 00 de la memoria. Al leer esa dirección 00 de la memoria, la comparo con FF y veo si es la misma o si no lo es. Si es la misma que FF, llamo a clave 1. ¿Qué es clave 1? Es la rutina que me pone a la clave por defecto. Lo que pasa es que cuando se cambia la clave, al apagar la caja, después de haber cambiado la clave, si se apaga la caja, vuelve a pasar por este estado. ¿Qué pasa cuando pase por este estado? Si no estuviera esta confirmación, simplemente volvería a poner la clave por defecto, y entonces, a pesar de que hubiéramos cambiado anteriormente la clave, no importaría porque esto lo vuelvo a poner. Entonces esta dirección 00 de la memoria WPROM es una dirección, es un flag que me permite, que me dice si yo he cambiado o no he cambiado la clave. Cuando cambie la clave va a ser necesario disminuir este flag. Seguimos adelante. Estas 3 líneas sirven para programar el inicio del LCD. Esta ver LCD es una visualización que es la que me dice ingrese clave. Este es una tabla que me permite codificar desde un binario hasta un 7 segmentos. Aquí es importante ver que estoy manipulando el registro PCL. ¿Por qué puse estas cosas al inicio? ¿Por qué pusimos estas cosas al inicio? Igual que esta contraseña guardar, porque habían problemas de desbordamiento de stack. Cuando uno suma al PCL y si el código es muy grande y se le suma algo al PCL, el PCL se desborda y entonces se devuelve al inicio del programa. Al devolverse al inicio del programa, eso como esta operación no tiene un retorno, entonces se genera un stack overflow que es pernicioso y que no permite que nosotros tengamos un buen funcionamiento. Aquí está el bucle. Se toman los 2 primeros bits del registro rep, que son los que tienen el número de intentos, y los llamo a la tabla y los muevo al puerto D. Aquí está la operación de barrido. Nótese que se pone un 1 en una sola de las entradas del puerto C y se va viendo si se cierra alguna de las entradas del puerto C. Si no se cierra, se pone un 1 en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, con las 4 filas del teclado. Cuando se conecte, pues va a ir correspondientemente al lugar a donde tiene que ir. Estas son las rutinas que permiten la detección de los datos del teclado. Aquí mire, obsérvese que esta es la rutina para administración
y me aparece un mensaje administrar. Esta rutina de borrar es la que me permite cambiar, pues quitar todo lo que yo ya tenía y volverlo a poner. Es como una rutina de vuelta al inicio. En full lo que hago son confirmaciones. Aquí está 001 como la dirección a la que se va a leer. Cuando se lea esta dirección se va a traer de la memoria EEPROM lo que esté en el 01. ¿Qué está en el 01? Los bits más significativos de la clave. Si está bien, va a la segunda confirmación, porque hay que hacer dos confirmaciones. Si está mal, se va directamente a errónea. Estas son las demoras. Esto es una demora. Esta es la rutina para leer de la EEPROM y esta es la rutina para escribir de la EEPROM. Esta es la rutina que pone la clave por defecto. Obsérvese que aquí dice 1, 2, 3, 4. Segunda es la segunda confirmación que tenemos que hacer para ver la clave. De nuevo traigo de la memoria de EEPROM el dato que está en la dirección 2 y llamo a la memoria. Aquí una vez más, si está mal, si los bits no son iguales, se va hacia errónea, y si no, sigue derecho. Muestra en el LCD clave correcta, y dependiendo de si estamos en el modo de administrar o en el modo de abrir la caja, irá a abrir o administrar. Es bastante sencillo el código. Aquí está cambiar. Cambiar es lo que me permite cambiar la clave después de haber confirmado la dirección, de haber confirmado que la clave está bien. Este swap lo que me permite es, como yo estoy guardando los datos que me mete el teclado a través de registros, pero en cada registro estoy utilizando solo 4 bits del registro, los otros 2 son 0. Entonces este swap lo que hace es poner esos dos registros en uno solo de 8 bits, esos dos registros de 4 bits en uno solo de 8 bits. Aquí está la visualización de clave cambiada, porque esta rutina es la que cambia la clave. Esta es la visualización de erróneo, que me dice que la clave está errada. Me decrementa, aquí está, decremente el número de intentos que hay y devuélvase al borrar. Borrar es donde se reinicia más o menos el código. Si ambos están en 0, si los dos intentos están en 0, me llama, se va hasta donde diga caja bloqueada y se va a un ciclo bloqueo, que simplemente deja el microcontrolador yendo a bloqueo y pues no va a hacer nada a pesar de que hagamos cualquier cosa. En abrir pongo en 1 el puerto E y pues eso es lo que hace prender el LED, que tendría que haber sido un motor, pero la etapa de amplificación nos presentó muchos problemas. Control, escribir LCD, enviar y limpiar son direcciones son subrutinas que utilizamos para controlar el LCD. Aquí muestra lo de controlar. Si se va a controlar, se tiene que poner en 0, ahí dice BCF, la entrada de RS, y si no, se pone en 1. Luego, cuando lo enviamos, ponemos unas demoras de LCD que son dadas por el timer 0, que tiene que ser 8 milisegundos, y eso es bastante, palabras grosso modo, el código. Como podemos ver, vamos a desconectar la alimentación y vamos a verificar que la clave sigue siendo la misma, que fue la última que se cambió, que es 2627. Entonces 2627, como vemos, la clave es correcta y efectivamente se desconectó la alimentación y la clave que cambiamos anteriormente sigue siendo la clave correcta hasta que alguien la vuelva a cambiar. Exacto, a pesar de que haya un fallo de potencia, no importa, la clave va a seguir guardándose porque está en la memoria EEPROM, que es la no volátil. Uno de los problemas que tuvimos en hardware fue que el teclado al inicio no nos respondía, pero eso fue por no conectar estas resistencias. Estas resistencias de aquí son importantes porque son las que dejan que el voltaje caiga en estas resistencias, y como están en paralelo con el puerto, entonces nosotros podemos, así es como cae el voltaje aquí, y entonces el puerto ahí ya nota el 1 lógico.
Bueno, muchas gracias, fue toda la explicación. Esperamos que haya sido de haya sido ayuda, de ayuda. que haya sido una explicación muy clara.